Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día sábado que está dedicada como de costumbre a temas que no son de lo inmediato. Y en esta oportunidad vamos a, como ustedes pueden ver en el título, vamos a tratar de las invasiones bárbaras que toda civilización sufre en un momento u otro. Y como creo que lo adelanté hace uno o dos programas atrás, lo que, lo que me está incitando a hacer esto es este incidente de un grupo de personas, supuestamente jóvenes, que vandalizaron un auto y declararon que estaban en guerra contra la civilización. Y esto me incitó a este tema porque en todo momento, en toda época, en toda sociedad, hay un número importante y a veces mayoritario de elementos que en el diario vivir uno no los percibe, están como bajo tierra, ocultos bajo la cotidianeidad. Un grupo importante de personas, repito, que están en guerra contra la civilización. No se sienten a gusto con la civilización, como sea que ésta se esté expresando en un momento dado, en una sociedad cualquiera. Sobre este particular yo les voy a recomendar algunos libros entre los muchísimos que hay. Se los voy a nombrar de inmediato, algunos se los mostraré y otros no. Les voy a mencionar un libro que tiene que ver con el permanente malestar, a veces muy fuerte, a veces en sordina, manifestándose de las más distintas formas, y así aparece en este libro, que el autor de este libro, que les voy a mostrar, llamó melancolía. Con melancolía en el fondo se está refiriendo a este malestar profundo que tenía en esa época en que escribió el autor, el señor Robert Burton. Podían llamarlo melancolía, ahora la expresión puede tener otro sentido, depende del avance o del retroceso, según como se vea, de las ciencias humanas. Ahora en vez de melancolía quizás se habla de depresión, de maníaco depresivo. En esa época se hablaba de melancolía refiriéndose a una condición depresiva, triste, sombría, que aparentemente asalta a algunas personas de una forma muy clara al punto que lo llamamos, esta persona tiene melancolía o está depresivo, pero que en el fondo, según lo ve este autor, está carcomiéndonos el pecho a todos todo el tiempo. Está en la naturaleza humana una insatisfacción, un malestar con todo. Y desde luego un malestar con las normas, con las costumbres, con las exigencias, con las demandas del mundo en que vivimos. Y por eso que en cierto sentido todos, en un grado u otro, estamos en guerra con la civilización. De hecho estamos en guerra contra el universo, contra la galaxia, contra la creación. De algún modo eso tiene una expresión metafísica, religiosa o mitológica en la historia de Lucifer, rebelándose contra Dios. ¿Contra qué se rebelaría Lucifer? ¿Por qué? Bueno, tal vez porque siendo como era criatura, o sea, alguien creado por otro, también sufrió, y quizás en una escala mucho mayor, por sus mayores perfecciones, la melancolía, el malestar de la existencia. Vamos a examinar este libro en algunas partes un poco más adelante. Es un libro que en alguna oportunidad yo ya recomendé. Hay una traducción en castellano, no sé si de la misma extensión de este monstruo que tengo en mis manos, pero largo. Es uno de los libros más ingeniosos, divertidos, raros que se han jamás escrito. Este. Y otro libro que les voy a mostrar en su momento es uno entre muchos que tratan este tema, Imperios, Empire y los bárbaros, la caída de Roma y el nacimiento de Europa. Esa es una de las formas en que se manifiesta las invasiones bárbaras, es la invasión bárbara externa. Aquí está este libro donde los distintos y muchísimos aspectos del asunto, que es más complicado de lo que parece, no es meramente una tribu de Pililo asaltando los muros de la civilización, un poco como en esa película La guerra contra los zombies, en que aparece una ciudad de Israel donde se trepan como cucarachas por las paredes los zombies. No, es más complicado que eso, ya se los voy a mostrar.
Y antes de seguir hablando del tema, me permito a la pasada agradecer a don Simón López Trujillo, que me mandó su libro, que se llama El vasto territorio. Por lo que he podido ver hasta ahora, es, por así decirlo, es una novela, una narrativa de ciencia ficción, diría yo, no sé qué título darle. Aquí dice en la contraportada, con arrojo imaginativo y una escritura veloz: el vasto territorio narra las implicancias que la deforestación industrial tiene en una familia y una ciudad entera del sur de Chile. La amenaza, que viene a la parte de ciencia ficción, proveniente de los eucaliptos, va adquiriendo presencia hasta que toma por completo el cuerpo de un hombre, etcétera, etcétera, y da pie a hechos aterradores y apocalípticos. Por lo que yo he podido ver, como hago siempre cuando me llega un libro de un autor que no conozco, yo leo aquí y allá un párrafo o dos para ver si está escrito con suficiencia, y sí, está escrito con mucha suficiencia. Don Simón López, que es un hombre joven, nacido en 1994, becario del taller de poesía de la Fundación Neruda del año 18, es un tipo con talento. Va a llegar lejos Simón López. Gracias, Simón, por tu libro. Continúo ahora. Otro libro que creo que vale la pena y que tiene que ver de un modo u otro con lo que vamos a conversar acá es El miedo a la libertad, de Erich Fromm. Un libro que se leía mucho cuando yo estaba en el colegio, más o menos en esa época, en los años 60, después no sé. Y el otro libro que se leía muchísimo antes incluso de mi época, yo lo alcancé a conocer y leer, es La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset. Y un libro aún más antiguo, o más o menos de la época quizás de Ortega y Gasset, mucho más desconocido, es un libro de José Ingenieros que se llama El hombre mediocre. Una descripción terrible, precisa, de lo que es el hombre medio, el hombre masa. Estos libros es interesante leerlos porque tienen mucho que ver, como otros libros por lo demás, con el tema. Las civilizaciones están permanentemente bajo ataque de los bárbaros. A veces los bárbaros son externos, como en el caso de las invasiones bárbaras que sufrió el Imperio Romano, como las invasiones bárbaras que sufrió en los distintos momentos el Imperio Chino, como de algún modo las invasiones que están sufriendo en este momento varios países europeos y Estados Unidos, con poblaciones que vienen no solo de otro país, sino que son claramente, podríamos calificarlas de bárbaras, en el sentido de que sus niveles promedio de escolaridad, de cultura, su postura ante el mundo, su postura ante el sexo opuesto, son bastante bárbaras en comparación con los niveles que se ha llegado en Europa. Todo esto, por supuesto, en forma relativa. Esas son invasiones notorias, es lo que normalmente uno llama una invasión. Pero existen también los bárbaros externos, de los cuales habló abundantemente el historiador Arnold Toynbee en su estudio de la historia, que es un libro que le he mostrado varias veces. Él hablaba del proletariado interno y el proletariado externo. El proletariado interno es precisamente el tipo de... la fuente de donde se originan, por ejemplo, probablemente, estos jóvenes que pintaron un auto y le declararon la guerra a la civilización. El proletariado interno es una expresión que abarca muchas, pero muchas expresiones humanas. No es meramente el significado que tenía el término proletario en la época en que lo usó abundantemente Carlos Marx, refiriéndose básicamente a los obreros industriales de la época victoriana. No, el proletario, en el sentido que le dio Toynbee, y en el sentido que le voy a dar yo, y en el sentido que supongo que le darán otro, es no necesariamente un obrero industrial, ni mucho menos. Es un ser que está más o menos al margen de no solo las cosas buenas de la civilización en que vive, no solo del prestigio, de la fama, de la prosperidad, de los bienes materiales, sino que está fuera espiritualmente. No se siente cómodo, no se siente en sintonía, se siente como un tipo al que lo llevan a otro planeta, a otra civilización. Se siente ajeno, se siente completamente ajeno. Siente que su tribu particular, el grupo con el cual se mueve, con el cual comparte un dialecto, una manera de hablar distinta a la de la sociedad que lo rodea, no tiene nada que ver con esa sociedad grande, vasta, digamos, la civilización, a la cual ve como un enemigo, como una fuente de opresión, o una fuente de desprecio, o una fuente de indiferencia.
El proletariado está enrabiado con el mundo dentro del cual nació, donde está enquistado. Este proletariado interno se forma inevitablemente en toda sociedad que jamás haya existido, y ustedes pueden verificarlo leyendo la historia de cualquier país, de cualquier sociedad, de cualquier civilización, de cualquier época. El proletariado interno, los bárbaros internos, los que se van quedando atrás, los que van perdiendo lo que tenían, por toda clase de razones, porque se las quitaron, por incompetencia, por mala suerte, porque hubo una sequía y quebraron, se endeudaron y no pudieron pagar, los derrotados en las guerras, los hijos o vástagos incluso de familias de buena posición que no tienen las condiciones intelectuales, morales o lo que sea para adaptarse a las exigencias de su grupo y que empiezan a desplomarse piso por piso hacia abajo en la escalera social. Los que nacieron ahí ya y no encuentran muchas oportunidades, o siendo como son hijos de ese grupo, heredan las capacidades y las oportunidades de ese grupo y por lo tanto también están constreñidos a quedarse ahí. En su inmensa mayoría, salvo unos pocos que destacan y logran escapar de ahí. La fuerza de gravitación de la pobreza es muy grande. Una pobreza que tiene muchos orígenes. Una pobreza que es relativa, por supuesto, al entorno donde se está viviendo. Este grupo de personas que no están contentas, que no están disfrutando, que no son parte activa de esa civilización, que no son creadores o co-creadores junto con otro, copartícipes en el desarrollo de esa civilización, que no son ni creadores en el arte, ni en la ciencia, ni en la técnica, ni trabajadores que aportan lo suyo, ni grandes artesanos, ni entertainers, ni nada, que a lo más, en el mejor de los casos, ocupan posiciones subordinadas, subalternas en la estructura laboral, o ni siquiera eso, que viven del pololito diario, que tienen pegas rascas, que no llegan, no logran nunca surgir, no tienen las posibilidades ni intelectuales, ni morales, ni materiales, ni educacionales, ni de ninguna clase. Esa gente, ese grupo humano, inevitablemente, y usted lo observa en toda sociedad, va creciendo, en la misma medida, complementariamente al hecho, que las oportunidades, las cosas buenas de la vida, de esa civilización, el prestigio, la fama, la riqueza, la prosperidad, la notoriedad, en fin, lo que sea, se van concentrando más y más. Se van concentrando en la misma medida que esa sociedad crece y se hace más complicada y sus exigencias son mayores y por lo tanto los que logran mantenerse arriba o llegar arriba, las exigencias que tienen que satisfacer son mucho más altas. Ya no basta con ser el mejor guerrero de la tribu, digamos, tiene que tener otras virtudes, tiene que saber otras cosas, y esto es cada vez progresivo, y por eso que ahora, por ejemplo, se habla, hay millones de libros y documentales sobre eso, de cómo en las sociedades, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, se habla de la sociedad tecnológica, la sociedad informática, que hace exigencias mucho mayores y que genera lo que estamos viendo, una concentración del poder y la riqueza. No porque se produjo un despojo, no porque los de arriba salieron una noche a desposeer a los de abajo de lo poco que tenían y lo acumularon en sus manos. Esa es una visión apocalíptica que es producida precisamente abajo para explicarse a sí mismo su situación o para generar doctrinas, ideologías y narrativas, digamos, que justifiquen y legitiman determinados movimientos. Es un proceso normal y natural. Creo que lo he dicho en alguna oportunidad aquí o en alguna parte que escribí, creo que en Insurrección tengo algunos análisis sobre hecho, cómo hoy en día, por ejemplo, muchos norteamericanos comunes y corrientes que no tienen nada especial, ya no encuentran oportunidades como las que tuvieron sus papás o sus abuelos, porque el ámbito, por ejemplo, de la producción, se ha hecho tan tecnificado y complejo que las labores más simples ya no están a disposición de los seres humanos, sino que son realizadas por robots. Ustedes seguramente habrán visto, en YouTube está repleto, y les invito a que lo vean, de videos sobre cómo se fabrica tal o cual auto aquí, acá o allá, y van a ver que en todas partes es lo mismo, una cantidad de máquinas que hacen de todo, y se ven muy pocas personas. En algunos casos se nota que tienen pegas que en realidad podían no existir y que la empresa las ha dejado ahí por otras razones. No sé, cuando el producto está casi terminado, uno ve unos tipos que están pasándole la mano con un guante a ver si está todo bien. Bastante innecesario.
Los trabajos que antes estaban al alcance de millones de norteamericanos en Estados Unidos, por ejemplo en Detroit, ya no existen. No porque alguien se los quitó a balazos, sino por el desarrollo tecnológico, o sea, por el crecimiento natural de la sociedad en que están. Y ustedes se van mucho más atrás, miles de años atrás, y se meten a estudiar qué pasó en la economía y la sociedad del mundo antiguo, se van a encontrar con procesos también que no son el resultado de la maldad de nadie, sino que son procesos de concentración, de complicación del aparato productivo, político, social, que van dejando gente al margen. Entonces esto va creciendo. Las masas marginales van creciendo. Y a todo nivel. No es solamente que los obreros se quedaron sin pega en Detroit, sino que profesiones completas empiezan a quedar sobrepasadas o ya no se las necesita en la escala de antes. Va a pasar, por ejemplo, y si es que nos está ya pasando un poco a la fuerza por la pandemia, se ven los primeros esbozos de un mundo donde la enseñanza no va a estar en manos de miles y miles y miles de profesores, a veces mal entrenados, que no están a gusto en su carrera porque querían estudiar otras cosas y no pudieron, lo que sea, sino que van a estar en manos, no sé, de unos pocos, incluso de sistemas informáticos inteligentes, y esto se va a hacer online en forma masiva. Vamos a tener otro tipo de educación, pero inevitablemente, y por lo tanto miles y miles y miles, millones de profesores de todo el mundo se van a quedar sin pega. Y en otras profesiones uno ya lo observa en Europa, profesiones que en los años 50 y 60 tenían acceso, por último, profesiones a actividades no vinculadas con su profesión, pero que les permitían llegar a ella, por la educación que se suponía que tenían, ya no. Entonces tenemos también una marginalidad que abarca no solo el sector fabril, sino que sectores de servicios y más y más y más hacia arriba. Entonces esto se va acumulando, de acuerdo a los tiempos y al ritmo a la velocidad con que se desarrollan estos procesos, se desarrolla también esta marginalización. Evidentemente no es lo mismo la marginalización que estamos viendo ocurrir ahora en el siglo XXI en el mundo desarrollado, a la marginalización que se podía haber producido en Egipto, que era un mundo que se repetía todos los años más o menos lo mismo. Ahí probablemente no había mucha marginalización, no había cambio tecnológico, se repetían los mismos procesos una y otra vez. En la antigüedad clásica también el desarrollo era muy lento, pero ya ahí, y ustedes es cuestión que lean historia de Roma, historia de Grecia, e incluso lo que escribían historiadores o pensadores de esa época contemporánea, estos procesos, ya se observaba que se iba quedando gente al margen, ya se observaba que habían agricultores que habían perdido sus tierras, que las revoluciones en las ciudades muchas veces tenían que ver con eso, con un deseo de los endeudados de liquidar a los acreedores, de repartir las tierras que se habían acumulado en manos de los que habían sido más exitosos. Uno ya lo observa. Gran parte importante de la historia de la antigüedad clásica tiene que ver con estos procesos. Ahora, de todos modos, este proceso de aumento de estas masas marginales se toma o puede tomarse bastante tiempo. Ahora menos, pero siempre hay un periodo relativamente largo en comparación, digamos, con lo que viene en un momento dado de acumulación. Esto es como un volcán, estimados amigos. Un volcán puede estar miles de años durmiendo y puede que no despierte nunca, pero hay otros volcanes que están también aparentemente totalmente en paz, pero se está acumulando abajo, en la caldera, magma, se está acumulando, a veces con mucha lentitud, de siglos, pero tarde o temprano las cosas llegan a su punto crítico y de la noche a la mañana, en cuestión de días, se anuncia la erupción y se produce la erupción. El punto de explosión puede tardar, pero inevitablemente llega. Antes de continuar con esto, estimados amigos, llegó también el momento para hacerle ver algunas cositas que tengo acá. Parto con bombones. Ustedes ya saben, esta empresa familiar que produce chocolates exquisitos. Esta es una de las muchas presentaciones, yo les he mostrado otras. Esta ustedes ven que no la he abierto. Aquí vienen unos bombones, todos distintos, ¿eh? Es muy interesante eso. Todos distintos, todos con un chocolate excelente. Aquí se ven uno blanco y uno café, el color normal del chocolate. Todos con rellenos exquisitos. Esta es una familia croata que inició esta actividad, Bomboni. La presentación de los chocolates múltiples, ya se los he mencionado. Ustedes pueden verlo en el sitio de ellos, que está aquí a mi derecha.
y pidan. Estos chocolates son realmente buenos. Yo ya me hice adicto a ellos. Así que toda la semana me tienen que traer otra caja porque me la como la anterior. Y no olvide que el chocolate es algo que usted puede tener todo el tiempo. En su casa no necesita esperar un acontecimiento especial. El chocolate es un muy buen alimento. Es energético. Tiene un montón de virtudes. Por supuesto, si usted come toneladas de chocolate se va a enfermar, pero no es necesario llegar a eso. Bonboni. Recuerden que estos productos se los llevan a domicilio. Bonboni. Además, otra cosa que vale la pena apoyar a esta familia con sus chocolates, no solo porque el producto vale la pena, sino porque es uno de estos emprendimientos que han surgido en estos tiempos y que corresponde a personas que en vez de esperar que caiga del cielo maná, inician sus propias actividades. Bonboni, estimados amigos. Y también este otro emprendimiento es de una familia, se llama El Jardinero, el sitio de ellos es eljardinero.cl. Obviamente se encargan de jardines, de casas. También atienden a organizaciones grandes, lo cual prueba de que son muy eficientes, porque si no, no los contratarían. El jardinero, ¿qué es lo que hace? Simplemente llega a su casa, a su jardín, y se lo va a mantener, y se lo va a hacer prosperar. Un jardín, pues, el mismo metro cuadrado de tierra. Cuidado, descuidado. Cuidado por alguien que sabe, o cuidado a media por alguien que no sabe, es muy distinto. En algunos casos, todas sus potencialidades florecen y se desarrollan, y en otro caso, no. De manera tal que yo le sugiero que se contacte si le gustan los jardines, como a la mayoría de todos nosotros. Hay gente que no. Yo he conocido gente que llega a una casa y lo primero que hace es cortar todo para estacionar la moto. Así son algunos de hueones. Pero en fin, si a usted le gustan los jardines, eljardinero.cl. Y si a usted le gusta la música, Higiena. Higiena.cl es una academia que está dando clases online con especial dedicación para los niños que son los que obtienen el máximo beneficio de estas clases. Instrumentos, teclado, piano, flauta traversa, flauta dulce, saxofón, percusión, contrabajo eléctrico. ¿Se me da algún instrumento? Capaz. Voz, la voz. Guitarra, tan importante la guitarra, se me estaba escapando. Un montón de instrumentos, estimados amigos, online, clases online. Si usted tiene un niño que le gusta la música, le sugiero que lo ponga inmediatamente a estudiar un instrumento. No sabe lo bueno que es para disciplinar la mente, además. Y si usted alguna vez tocó algo y después botó la cosa, porque eso pasa, que uno deja cosas botadas de repente, ¿por qué no recuperar eso y ganar horas de placer haciendo música? Debe ser una de las cosas más lindas. Hacer música, escribir música, componer música o tocar música de otro, y a la pasada desarrollar mejor el oído para disfrutar los tesoros que ha juntado la humanidad en materia musical. Les decía entonces que este magma, esta insatisfacción, esta masa de descontentos, de marginales, que tienen los más diferentes orígenes, se va acumulando. A veces se toma mucho tiempo, y a veces se toma poco, pero finalmente hace erupción. Y hace erupción de las más diversas formas. Puede ser simplemente una rebelión desorganizada, rabiosa, que no tiene otro objetivo que brindarle a los que participan en ella la oportunidad de cobrar venganza de los superiores sociales, de los explotadores, de los que los han pisoteado, de los que estaban encima de ellos, de los que eran más bonitos, de los que eran más brillantes, de los que eran más ricos, de los que tenían cosas que ellos no tenían. Lo que sea. Lo que sea. El que sea que esté arriba tiene que caer y tiene que pateárselo en el suelo. Por ejemplo, en la Edad Media, en Europa hubo muchas de esas rebeliones, las llamaban las jacqueries, porque Jacques era el nombre más común, supongo Jacques, el Jean en francés, de los campesinos que se rebelaban y mataban al señor feudal, destruían mataban a la señora, mataban a todos los que se le ponían por delante, quemaban el castillo, dejaban la crema. A veces iba creciendo el número de participantes en esta revuelta y avanzaban a otros condados y hacían lo mismo y se iba sumando más gente hasta que finalmente llegaba los señores feudales ahí con sus ejércitos medievales, con su caballería pesada, y los aniquilaban a todos. Y volvía a pasar otro tiempo largo en que no pasaba nada, pero se estaba acumulando otra vez la rabia. La rabia es terrible. En la época de la antigüedad clásica, muchísimas explosiones.
En el caso de Roma tenemos las rebeliones de los esclavos, muchas, la más conocida es la de Espartaco, pero hubo muchas más. Siempre sucede. Y en algunos casos esta explosión, esta erupción, ocurre en un momento en que no hay, como con las yaquerís, un destacamento de señores feudales que con toda frialdad y decisión estén dispuestos a pasarles por encima a estos revoltosos. Hay oportunidades en que esos de arriba están debilitados, están poco dispuestos a afrontar esta erupción y tratan de evadirla o de arrancar. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre una cosa que podría parecer extraña de que quienes están en la cúspide, o por lo menos de la mitad para arriba, disfrutando las cosas buenas de la vida, ¿por qué no defienden a todo dar lo suyo? ¿Por qué esta debilidad en un momento dado? Bueno, todo orden social es intrínsecamente débil en muchos sentidos. En muchos sentidos. En un sentido muy general, los seres humanos tenemos un montón de pulsiones, de pasiones, de deseos, de ambiciones, a veces de nivel animal, feroces, que hacen difícil que los seres humanos, incluso en las mejores condiciones, se resignen o se domestiquen de acuerdo a las normas de la sociedad y se comporten civilizadamente, como se dice. Cuesta bastante. Esa es una debilidad. La otra debilidad es todavía más, por así decirlo, intrínseca a todo sistema. Todo sistema social, como toda entidad viviente, como toda entidad que exista en este universo que tenga vida, como todo sistema vivo, está constituida por una serie de elementos articulados entre sí, en medio de los cuales está presente, latiendo, palpitando a veces en sordina, las semillas de la destrucción. Siempre. Siempre hay algo que en el desarrollo mismo de esa entidad va también desarrollando los factores de destrucción. Es un poco lo que sucede con los organismos vivientes. O sea, la forma más sencilla en que esto se manifiesta es el proceso de envejecimiento. Por el hecho mismo que estamos vivos y al estar vivos crecemos, y que se van generando tarde o temprano a partir de cierto momento, especialmente los mecanismos autodestructivos que llevan al proceso de la vejez, que se manifiesta en el físico, en las enfermedades, en la mente y finalmente lleva a la muerte. En el caso de una sociedad, por supuesto, no ocurre de ese modo. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta en que las clases privilegiadas ya no tienen la misma seguridad en sí mismos que en sus etapas iniciales. Ya no tienen confianza en lo que confiaban. No confían en sus propios valores, en sus propios derechos. No les parecen legítimos sus privilegios, aunque los hayan obtenido claramente por sus propios esfuerzos. No le parece legítimo tener preeminencia, aunque se la haya ganado personalmente, si otro no la tiene. Empieza a sentirse que hay elementos de injusticia. Empieza a sentirse una duda generalizada sobre todo el sistema de valores que expresa la vida de ese grupo. Ya no se empieza a creer con tanta fuerza, o se empieza incluso de frentón a descreer y a aceptar hasta cierto punto los contravalores que vienen de abajo. Toda entidad, incluso en que está en la plenitud de su vigor, tiene estas semillas de destrucción. Toda entidad es un elemento, podríamos decir, es una dinámica, ¿cómo decirlo?, dialéctica. Se crece, pero al mismo tiempo por crecer, hay algunas cosas que empiezan a entrar en contradicción unas con otras, hay algunas cosas que se empiezan a desgastar. Al crecer se hacen exigencias al medio ambiente mayores que a lo mejor el medio ambiente ya no puede suministrar, entonces se empiezan a generar problemas por todos lados. Toda entidad existente, viva, no estoy hablando de las piedras o de los aerolitos, por su propia existencia, por su propia fuerza incluso, desarrolla los elementos que la van a destruir.
Tal vez un organismo que está en estado de hibernación, o sea, que no está viviendo propiamente tal, que no se está desarrollando, que no tiene salud ni vigor, ese puede durar más, porque en realidad no está viviendo. Los de la capa superior empiezan a ver el reverso de su propia vida, el reverso de las condiciones que hacen posible su triunfo, su éxito, su prosperidad, su bienestar. Empiezan a oír más y más fuerte el rumor, que luego se convierte en rugir de estas multitudes de abajo. Y empiezan a tener miedo, y empiezan a tener desconfianza, y ahora no creen en sí mismos, no creen tener derecho a defenderse, y empiezan a entregarse. Empiezan a entregarse espiritualmente antes que esto se manifieste en nada externo. Empieza a haber una debilidad. Por ejemplo, la nobleza europea del siglo XVII, o XVIII, principios del XVIII, era una nobleza absolutamente egoísta, podríamos decir, absolutamente convencida de su legitimidad. Ellos estaban donde estaban, porque en algún momento sus antepasados, ellos mismos, arriesgaban su vida, eran guerreros, y como guerreros tenían derecho a los privilegios de la tierra, la riqueza, la posesión, el poder político, y por lo tanto miraban con desprecio al campesinado, que no portaban armas, que no peleaban, que no iban a las guerras, que podían ser una manque cobardes, sucios, feos, etcétera, lo que ustedes quieran. Y en otro momento, en ese mismo proceso, en esa misma Europa, esa misma nobleza, los hijos son los nietos de esos nobles. Estamos hablando ya mediados del siglo XVIII, uno empieza a ver otro fenómeno. Empieza a ver, primero, un número creciente de esa nobleza que empieza a mirar con buenos ojos los discursos de esos filósofos, de los enciclopedistas, que criticaban a la iglesia, que criticaban la monarquía absoluta, que criticaban todos los elementos que eran los pilares de su propia existencia, la propia existencia de esta clase, de esta nobleza. Y se empezaron a poner buenitos. Eso es un símbolo típico de debilidad desde el punto de vista de la subsistencia de una clase social. Ya no eran déspotas, o sea, no eran capaces de pasar por encima de un campesino, así de frentón. Lo cual es una injusticia, un abuso, lo que ustedes quieran, pero que de una forma o de otra, aunque sea de la manera más tiránica, está manifestando que la persona que hace eso tiene fuerza, tiene decisión. Se empezaron a poner buenos, se empezaron a poner amorosos con su gente. Y entonces empieza a suscitarse el siguiente pensamiento implícito en la mente de los de abajo. Bueno, si ese tipo no es más fuerte que nosotros, si ese tipo nos trata de abuenarse con nosotros, ¿por qué de todas formas sigue siendo el que recibe las mayores rentas de la tierra? Si nosotros somos las que la trabajamos, ¿se fijan? Si es tan bueno, ¿por qué no nos entrega todo? ¿Por qué sigue ahí? Ya no pelea, ya no es guerrero. Ni siquiera trabaja la tierra, está en la corte, chupándole los calcetines al monarca quizá. De vez en cuando se da una vuelta por nuestras tierras y le da una palmadita a la gente porque es tan buena persona. Es increíble, pero esas manifestaciones de filantropía que uno empieza a ver aquí y allá en las clases altas en un momento dado, es una señal, es la primera señal de la descomposición de ese cuerpo social. Impresionante, pero es así. Y esto se vio con la nobleza rusa en el siglo XIX, por ejemplo. Notoriamente, allá a mediados del siglo XIX, una parte importante de la nobleza rusa no se sentía cómoda con el sistema gracias al cual eran nobleza rusa. No se sentían cómodos con la institución de la servidumbre, los siervos de la tierra, que eran los que los mantenían en la posición en que estaban. No se sentían cómodos con la autocracia feroz del zar, que era lo que los mantenía a flote en medio de un océano de siervos. Y entonces empezaron a leer novelas románticas, empezaron a ponerse buenos, empezaron a ponerse tolstoyanos. Empezaron a ponerse algunos de ellos revolucionarios, reformistas primero, revolucionarios después. Entonces, cuando llegó el momento de los que hubo, y se enfrentan al embate ya organizado de los bolcheviques, se derrumbaron. Se observó en la nobleza francesa, que ya, como les acabo de contar, y se ha observado y se está observando en la clase superior chilena en estos últimos años. Ustedes lo ven en la expresión de eso, lo ven manifestado por un lado en cobardía
Y en otro lado, y por otro lado, al mismo tiempo, las dos cosas juntas, en conversiones espirituales de personajes representativos de esa clase que empiezan a poner oído, a prestar oído a los clamores, a los discursos, no voy a decir si son justos o injustos, de los que vienen a reemplazarlos, en definitiva, los que vienen a liquidarlos socialmente, los que vienen a destruirlos. Y empiezan a aceptar los puntos. Dejo de lado una vez más si esos puntos son justos o injustos, porque eso no viene a cuento en esta cuestión. Esto es un proceso, por así decirlo, mecánico. Lo de la justicia y la injusticia es una evaluación que uno hace con los criterios que uno tiene y que pueden ser de la más distinta naturaleza. Así pues, llega un momento en que esta presión que se ha ido acumulando en esta caldera del volcán ya no encuentra resistencia y hace erupción. ¿Y qué brota en esa erupción? Bueno, como en la erupción de los volcanes físicos, brota de todo. Yo estuve estudiando qué clase de materiales surgen en las erupciones y es muy interesante. Lo van a encontrar en Google, en Wikipedia. Es una cantidad enorme de materiales de la más diversa clase que salen de las más diversas maneras en las diversas etapas en que se produce la erupción y que fue estudiado por primera vez en forma científica, con detalle por Plinio el Joven, el personaje que fue testigo de la erupción de Pompeya del año 79 después de Cristo, por ahí, o 73, creo que 79. Incluso hay una serie de palabras que usó Plinio el Joven, que era un tipo que iba a convertirse en un ensayista, en un escritor de muchas cartas, un tipo de las clases altas, educado, romana. Muchos de los términos que él usó se siguen usando en la vulcanología para describir lo que él describió. Y bueno, sale de todo. Sale vapor de agua, sale ceniza, sale piedra pómez, sale material flamígero, sale magma, sale silicio, sale el magma en distintas formas, a veces más rápido, a veces más lento, de acuerdo a la composición, si es silicio o es este otro tipo de piedra, ¿cómo se llama? El asfalto. ¿Asfalto? Sí. En una erupción social también surge de todo. Brotan en este chorro, en distintas etapas del chorro, los ideólogos de primera, de segunda y de tercera categoría, de todas las categorías, los filósofos, que son los primeros, entre paréntesis, que después perecen con la revolución, los picados, los puros resentidos, los vándalos que se suben a esta cuestión simplemente para darse el gusto de destruir, los que quieren vengarse de los vecinos, los resentidos de todos los tipos, los políticos de primera, segunda, tercera y cuarta clase, los monstruos, los verdaderos monstruos sanguinarios que están buscando una oportunidad no solo para vandalizar, sino que para matar, para vengarse. Todo ese material humano brota en erupción. Como lo vemos en Chile, sin, afortunadamente, hasta el momento, con los asesinos, bueno, hasta cierto punto tenemos un poco de eso en el sur, ¿no? O sea, bastante de eso. Ahora, ¿qué significado tiene esta erupción? ¿Es una restitución de la justicia después de un estado de injusticia? ¿Es una manera de poner, de cómo la historia avanza hacia las etapas más superiores? Lo vamos a ver en un momento, después que yo les recuerde, amigos, el ajedrez, espacioajedrez.com, que muy pronto, en cuestión de semanas, ya 2 o 3 semanas más, les va a estar ofreciendo nuevos cursos, estimados amigos. Estén atentos, entren en espacioajedrez.com y al mismo tiempo que están comprando la caja con el tablero, con las piezas, con el manual para los niños, las 3 licencias, o comprando el reloj digital que también viene con 3 licencias, al mismo tiempo echen una mirada ahí en el espacioajedrez.com a ver si ya se están anunciando los cursos. En cualquier caso me los van a comunicar a mí, yo les voy a contar. Espacioajedrez.com, recuerden que el ajedrez es lo mejor que usted le podría regalar a un niño. Lo mejor, porque le va a durar toda la vida el producto mental que va a generar, estimados amigos. Y ahora quiero recibir con mucho agrado un nuevo auspiciador de fin de semana, que es el Centro Avanzar. Es un centro de medicina y psicología integral que atiende tanto presencialmente como online. En el caso de la psicología, por ejemplo, es súper importante. Hay muchas personas, especialmente niños, que la están pasando muy mal en estos tiempos y uno
Uno cuántas veces no ha escuchado estas historias de papá o tío o alguien que nos cuenta de alguien que conoció a alguien, que el hijo hizo una locura. Por Dios, yo conozco de cerca casos así. Una locura, pero nadie se daba cuenta. Nadie interpretaba los primeros gestos o conductas raras del niño. Nadie le daba importancia y las cosas van acumulándose, como dice la frase, la procesión va por dentro y de repente puede terminar muy, pero muy trágicamente. Amigos, Centro Avanzar, Medicina y Psicología Integral. Si usted tiene la más mínima duda sobre estas materias, póngase en contacto con ellos ahora mismo. Estas cosas hay que hacerlas de inmediato. Y otro producto que es bastante nuevo, que creo que lo hice la semana pasada, es Oxinova, que son estos sobres que vienen con un material en polvo que usted lo echa al agua y una colonia de bacterias súper eficientes y súper útiles para los seres humanos se desarrolla, que destruye los olores y la causa de los olores, por ejemplo, en las fosas sépticas. Estas bacterias se comen toda esa porquería. Por lo tanto, se comen los olores que produce esa porquería. Si usted tiene una fosa séptica en una segunda vivienda, ojo, que esas cuestiones, usted ya sabe lo que pasa con el tiempo. Necesariamente porque es un hoyo, nomás se van llenando, y no se van llenando de crema chantilly, ¿no es cierto? Los olores, la putrefacción. Entonces de vez en cuando la gente tiene que llevar unas máquinas especiales para chupar todo eso y la hediondez espantosa, y vuelve después a llenarse, si eso no termina nunca. Oxinova genera una colonia de bacterias que duran meses haciendo su trabajo. Luego usted pone otra vez otra colonia de bacterias. Esto cuesta muy poca plata y usted sin problemas elimina todas esas situaciones desagradables. Y esto no solo para las fosas sépticas de la segunda vivienda, usted puede usar esto mismo para las distintas partes de su casa donde efectivamente se pueden, por ejemplo, las cámaras en las casas. Hay casas que tienen una cámara donde van a dar todos los desagües. El tema en las casas más antiguas de los excusados, de los desagües de lavatorio, de cocina que se tapan. Todo eso usted lo combate con, lo vuelvo a mostrar, este producto, estimados amigos, que cuesta nada y que es súper fácil de usar. Usted echa esto en un litro, por ejemplo, esto en un litro de agua destilada, puede ser agua de la llave también, pero mejor agua destilada, lo echa en el lugar donde tiene que echarlo, lo deja ahí un rato, una hora, qué sé yo, y se olvida el asunto, la colonia de bacterias va a crecer por su cuenta y se va a empezar a comer todas esas cosas. Y finalmente, amigos, miclimo.com, la mejor forma de climatizar su casa, su oficina, es con Miclimo. Yo estoy con esto, en este momento estoy disfrutando de eso, porque estoy con una chalequita del Gano, a pesar de que está heladísimo afuera. Rico. Y gasta electricidad, pero muy poco. No hay quema de combustibles, no hay peligros, no hay humareda, no hay malos olores, no hay ruido. No depende uno de si pasó o no pasó el camión con el gas, o si llegó o no llegó parafina a la bomba de benzina cerca de su casa, si es que está cerca de su casa. miclimo.com. Les preguntaba, esta explosión, esta erupción social, esta invasión de los bárbaros internos, que están en guerra con esa civilización, es una guerra que produce como resultado un estado de cosas mejor, en forma necesaria, hace justicia, restituye el equilibrio perdido, le devuelve a los desposeídos lo que poseían y que alguien se los quitó. No, no es así. No es la justicia o la injusticia la que está en juego, porque la justicia y la injusticia son elementos variables que dependen del sistema de medida, de valores y de parámetros que usted utilice. Por lo tanto, lo que uno considera justo en una sociedad lo puede considerar injusto en otra y viceversa. Entonces es una cosa absolutamente variable y por lo tanto no puede servir de vara de medida para comparar cosas distintas. Porque cada una de estas cosas distintas crea su propia vara de medida, entonces es incomparable. Esto no es un tema de justicia e injusticia. Esto es sencillamente una fuerza como de la naturaleza que se acumula y produce sus efectos. Y destruye un sistema y de él emerge otro que no necesariamente es más justo o injusto, sino que probablemente crea su propio parámetro de lo que es justo o injusto. Lo estamos viendo aquí nosotros en este momento
Si ustedes examinan lo que proponen los sectores llamados progresistas, ellos no están simplemente diciendo vamos a restituir una situación injusta, la vamos a restituir a justa, usando como parámetro el concepto de justicia que usted entiende como propio de esta sociedad. Están usando otros parámetros de justicia. Por ejemplo, la justicia para muchos otros sectores equivale a otra cosa muy distinta, a la igualdad. Y la igualdad equivale a que nadie tiene más que otros. Y eso equivale a su vez que el Estado le metió la mano al bolsillo a todos los que tenían un poco más. Es otro parámetro de medida. Es otro concepto de lo que es justo e injusto. Algunos podrían considerar justo que el que es más capaz llegue más arriba. Y otro puede considerar totalmente injusto que alguien que no se ganó ser más capaz, sino que tuvo suerte por su estructura genética o por la familia, que no tiene derecho a estar más arriba y hay que sacarle los patines. Es otro concepto de justicia, ¿no? Simplemente es un hecho que una sociedad cae y se aparece otra. Eso es todo lo que uno puede decir. Y después esa sociedad va a crear sus propios parámetros para decir, nosotros somos más justos, somos mejores. Y ese sistema que emerge por la presión de los bárbaros internos, de las invasiones bárbaras, al igual que el anterior, tiene sus propias debilidades, tiene sus propias semillas de destrucción que se van a revelar en su momento. La revolución bolchevique echó abajo un sistema que tenía sus propias debilidades, sus propias semillas de destrucción, que se manifestaron en la pérdida de confianza en sí misma de las clases altas rusas, del zar, de todo, etcétera. Echaron abajo eso y crearon un sistema, el sistema que ya conocemos, el sistema comunista, que tenía sus propias debilidades, unas tremendas debilidades, y se vino abajo. Y así sucesivamente. Por eso, estimados amigos, dada esta situación, no es ninguna casualidad que todas las utopías que ustedes puedan leer, la utopía de Thomas More, la utopía que creó Aldous Huxley, una utopía que se llama La Isla, las que creó, ¿cómo se llama este italiano? Bueno, estos mundos perfectos, todos se caracterizan no solo porque son paraísos donde todo funciona perfecto, sino porque son inmóviles, porque están en reposo. La utopía tiene una condición, no cambia nunca. La utopía está hecha de tal modo en estos planos, o estos planes más bien, de los que las crean, los literatos que crean su utopía a su gusto, son mecanismos de tal naturaleza que no hay ningún cambio. Si ustedes leen, por ejemplo, La República de Platón, Platón genera su utopía, cómo debía ser la polis perfecta. Y la polis perfecta está pensada en muchos sentidos para que no haya ningún cambio, para que para siempre jamás las cosas sean como Platón considera que debían ser. Entre otras cosas así, aunque es tan irreal imaginar una entidad viviente que está inmovilizada, como congelada, 1, 2, 3 momias. Y esto emerge, y esto está en la psicología del autor de estas utopías, y está en la psicología de los que las leen, porque el reposo, la inmovilidad ofrece por un momento la sensación de paz, que se acaba el conflicto, que se acaba la lucha, que se acaba el agote. Pero resulta que eso es imposible. Queda por verse si la naturaleza humana está en condiciones de tolerar esa clase de paraísos. Yo creo que no. Vivimos en permanente agitación y que nace de nuestra naturaleza y de hecho de esa naturaleza que nos permite vivir en paz, como decía General Blas Pascal. Casi todos los problemas, decía, los seres humanos dirían que no se pueden quedar tranquilos en su casa, salen a buscar problemas. Bueno, aquí les voy a leer una cosa muy divertida que está al principio de este libro que ya les mostré, Anatomía de la Melancolía. Aquí lo marqué. Este libro lo estoy leyendo por segunda vez. Voy por acá. Este es el verdadero marcador. En un momento dado hay un personaje donde el autor lo hace decir para describir cómo funciona el mundo. Y dice: oigo todos los días noticias o rumores de guerra, de plagas, de fuego, inundaciones, robos, asesinatos, masacres, meteoros, cometas, espectros, prodigios, apariciones,
ciudades tomadas, ciudades asediadas en Francia, en Alemania, en Turquía, en Persia, en Polonia, preparaciones para la guerra, tiempos tempestuosos, batallas que se han librado, tantos muertos, batallas navales, naufragios, piraterías, paz, ligas, estratagemas, alarmas, una confusión de juramentos, deseos, acciones, edictos, peticiones, demandas, leyes, proclamaciones, quejas, que todos los días llegan a nuestros oídos. Todos los días un nuevo libro, un nuevo panfleto, nuevas historias, nuevos catálogos de volúmenes de todas clases, nuevas paradojas, opiniones, cismas, herejías, controversias en filosofía, en religión, bodas, bailes de máscaras, entretenimientos, jubileos, embajadas, torneos, trofeos, triunfos, pataneo sería la traducción de Revers, deportes, juegos, después de nuevo en una escena que siempre cambia, traiciones, trucos sucios, robos, enormes villanías de toda clase, funerales, entierros, muertes de príncipes, nuevos descubrimientos, expediciones, interminable. Muy divertido, además este libro es lo más divertido que hay, estimado amigo. Está en un inglés un poquito anticuado, pero igual, si usted sabe inglés, no va a tener mayores problemas en leerlo y se va a reír y se va a divertir. Anatomía. Bueno, y tiene que ver con la vida humana. La vida humana es ese despelote interminable. Schopenhauer decía lo mismo, el estrépito del mundo, que las guerras, que las invasiones. Uno está tranquilo en la casa, pero escucha que Alejandro va a invadir Persia, entonces uno se recluta para las nuevas aventuras, para escapar de la rutina, para escapar de la señora, para escapar de la vida todos los días. Así somos los seres humanos. De ahí brotan nuestras peripecias. Y de ahí brotan también, por lo tanto, la imposibilidad de crear estas utopías inmóviles, perfectas, donde todo el mundo vive en paz y feliz para siempre, jamás. Es imposible. Si usted es cristiano, ¿ha pensado alguna vez cómo es el paraíso cristiano? Es inimaginable. O sea, yo no me imagino todo el día cantándole villancicos al Señor. ¡Qué lata! O sea, necesitamos hacer otras cosas. Yo necesito escribir otros libros, escuchar otras piezas musicales, una nueva interpretación de Beethoven, otra de Haydn, leer otro libro, releer libros que ya leí, como hago con todas estas cuestiones. Todos necesitamos. Y en medio de esta confusión y de este despelote, brotan los conflictos, brotan los picados, brotan los que les fue mal, el que no pudo conseguir el libro, el que no pudo escribir el libro, el que escribió el libro se lo rajaron los críticos, no vendió un ejemplar o vendió mucho, entonces lo pelan los otros escritores, y es así interminable este cuento, interminable, y de vez en cuando este juego, esta situación interminable, se junta en la caldera y ¡boom! Tenemos la explosión, y tenemos las invasiones bárbaras, y tenemos los cabritos declarándole la guerra a la civilización. Y otro libro que se me había olvidado mencionarles, que me olvidó anotarlo aquí, es El malestar de la cultura, de Sigmund Freud, que habla exactamente de esto, que yo no he inventado absolutamente nada, por supuesto. ¿Quién soy yo para inventar nada? Así es que, estimados amigos, tarea para la casa: Anatomía de la melancolía, El malestar de la civilización o de la cultura de Freud, El miedo a la libertad de Fromm, Imperio y bárbaros, pero puede ser otro libro sobre eso, que son las invasiones externas, la rebelión de las masas, un libro que es importantísimo leerlo hoy, porque resulta que nunca habíamos tenido una rebelión de las masas más grande como la que tenemos ahora. Y El hombre mediocre de José Ingeniero, que es bastante deprimente porque uno lo lee y descubre, por supuesto, que uno es un mediocre también. Sí, está claro. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que me acompañen mañana domingo con Álvaro Sala. Nos vemos.